Si quieres un puente directo hacia la información, curiosidad e historia del deporte rey, eres bienvenido a la hora del té. Comencemos. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. What you talking about? El fútbol de los 90 tiene un romanticismo en particular que a mí verdaderamente me encanta. Repasando la historia podemos encontrar a jugadores fantásticos que sin duda alguna marcaron una época muy bonita del deporte. Hoy a la hora del té quiero conmemorarlos haciendo un once ideal de aquellos jugadores que, en mi opinión, fueron los mejores en esa década del 1990 hasta el 2000. Obviamente, eh, limitándome a las posiciones que a continuación voy a nombrar. La primera, como no puede ser de otra manera, será la del arquero. Y yo creo que no hubo un portero más dominante en esta década que Peter Schmeichel, el danés, que fue campeón incluso de la Eurocopa del 1992. Y bueno, obviamente en donde más destacó fue en el Manchester United, en donde ganó múltiples trofeos como la Premier League, la Copa de la Liga, la FA Cup e incluso también en Europa ganando la UEFA Champions League y la Supercopa Europa. Era un portero absolutamente dominante en el área, tenía un tamaño imponente y la verdad parecía que en ocasiones como en el mano a mano el rival no tenía la ventaja como suele ser. Yo creo que fue uno de los primeros que demostró esa, esa dominancia y ese físico en los arqueros porque al menos en la era moderna yo creo que inició esta gran camada de porteros con un físico prominente. Hoy en día no vemos eso, vemos porteros más elásticos, probablemente más delgados, con más, bueno, obviamente altos, eso ha sido siempre, pero yo creo que Peter Schmeichel inició en la era moderna este prototipo de arquero dominante, totalmente dominante. Después vendrían de Oliver Kahn, Cañizares, por ejemplo, y otros más. Nos vamos al lateral derecho y me costó, la verdad me costó, pero a mí me parece que lo de Cafú, no solamente en Europa obviamente, sino también en Brasil, fue determinante. El único jugador que pudo disputar tres finales de la Copa del Mundo consecutivas. Y yo creo que no hubo ningún mejor lateral derecho en esos años que Cafú. Habían bastantes candidatos, pero yo creo que lo hecho por él en el Palmeiras, en el Sao Paulo. Empezó en el Sao Paulo y luego también destacando en el Zaragoza para terminar con su mejor nivel, a mi parecer, que lo vimos en la Roma. Incluso fue campeón, pero en el 2001. Yo creo que ese nivel no lo tuvo ningún otro lateral derecho en esos años. Más allá de que el rendimiento no haya sido altísimo durante toda esa década, me parece que el pico más alto no tiene comparación. Nos vamos a la pareja de centrales y tengo que confesar que hice un poco de trampa porque es que estos dos jugadores los tenía que meter sí o sí. El primero es Marcel Desailly, francés,
Y digo que hago trampa porque él empezó su carrera siendo un centrocampista defensivo. Y bueno, a lo largo de los años, todos nos dimos cuenta que podía hacerlo igual de bien en esa defensa central como en el medio campo. Fue campeón de todo. Campeón con el Marsella en la Champions. Campeón con el Milan también en la Champions. Ganó la Eurocopa del 2000. Ganó la Copa Mundial del 1998. Es un jugador que verdaderamente ha ganado todo. Ligas, copas. Un físico dominante, imponente, una bestia en el buen sentido. Era un tipo que confundía incluso, porque muchos lo podían ver como alguien que en labores defensivas iba a ser imparable, pero también tenía mucha calidad con los pies. Comparable al siguiente jugador, que será Paolo Maldini. Aquí también hice trampa, porque la mayor parte de su carrera la jugó como lateral izquierdo, pero yo creo que como central era igual o mejor, sin duda alguna. Y bueno, lo tenía que colocar porque me parece que creo que es el defensor, en mi opinión, más importante de la década de los 90. No tengo dudas de eso. Así que bueno, no lo podía sacar. Y uno de los jugadores con más trofeos en la historia del fútbol mundial. Con su Milan, obviamente. Jugó en 3 décadas. La de 80, la de los 90 y la de los 2000. Nos vamos al lateral izquierdo. Roberto Carlos. No podía ser otro. Pasa lo mismo que con Cafú. Capaz no tuvo un rendimiento tan alto durante todos esos años. Pero me parece que lo mostraba en el Real Madrid. Bueno, ya con un anticipo en el Inter de Milán. Me parece que lo mostraba en el Real Madrid fue superlativo. Superlativo. Ganó 2 Champions. Ganó. Fue finalista del Mundial, perdón. Y en Brasil era igual determinante que en ese Real Madrid. Y yo creo que no hubo lateral izquierdo como él ni en los 90 ni en la historia. Así que por eso mismo quería colocarlo en este 11. Me parece que hay poco que decir de Roberto Carlos. Fantástica pegada. Era uno de esos defensores laterales que son determinantes para sus equipos, más allá de que no pertenezcan a los delanteros, mediocampistas. Él era otra cosa. Y bueno, obviamente el brasileño no podía faltar. Nos vamos arriba. Y en esta parte me hice un equipo bastante ofensivo. Vamos a llamarlo así. Mi mediocampista, pivote, en el centro del campo, el que bueno va a controlar la recuperación y la salida, será nada más y nada menos que Fernando Redondo. Otro que compartió con Roberto Carlos en el Real Madrid. Y yo creo que fue el mejor mediocampista de esta década. Lo tenía todo. Elegancia, calidad, visión de juego, recuperación y lujo. Tenía todo. La verdad que es lamentable que Argentina no lo haya podido aprovechar al máximo. El Real Madrid sí que lo hizo. El Real Madrid sí que lo hizo. Pieza clave en ese equipo para ganar luego de tantos años, porque la gente no lo sabe, pero antes de 1998, la última Copa Europa del Real Madrid había sido en el 1966. Montón de tiempo. Y esa tan ansiada séptima, una de esas piezas claves fue Fernando Redondo. Así que hay que saber la magnitud
de la importancia de este jugador. Me voy con los interiores de mi equipo. Más que interiores son 10. Ya le dije que era muy ofensivo. El primero va a ser Zinedine Zidane. Obviamente muchas personas lo recuerdan a él por su época en el Real Madrid, más que válido. Pero el mejor Zinedine Zidane fue el de la Juventus. Él se mediados de los 90 que maravilló al mundo. Ya había dado bastantes anticipos en el Girondins de Bordeaux, pero la Juventus me parece que pasó a otro nivel y ahí fue que ya podíamos empezar a considerarlo como uno de los mejores de la historia. Ganó el Mundial, ganó la Eurocopa. Bueno, todos saben que marcó 2 goles en esa final del mundo contra Brasil y se convirtió en un jugador, el mejor jugador de Francia y de su club, la Juventus, en donde fue que nos mostró su mejor potencial, Zinedine. No tengo dudas de eso, más allá de que en el Real Madrid, obviamente, haya tenido un rendimiento también superlativo. Yo creo que el mejor Zidane fue el que vimos en la Vecchia Señora. Nos vamos al otro interior, al otro jugador, que también podría ser 10 extremo, media punta. Y es una de mis debilidades. La verdad que es uno de esos jugadores que me hubiese encantado vivir en vivo, verlo jugar por televisión. Me hubiese gustado verlo en los mundiales. Lamentablemente por una cuestión de edad no pude, pero todo lo que he revisado de él ha sido magnífico. Y la verdad que es un jugador que me enamoró completamente. Estoy hablando de Roberto Baggio. Probablemente el jugador italiano con más talento en la historia del fútbol. Cerca con Pirlo. Muy cerca con Pirlo. Pero este jugador fue fantástico. Fantástico. Era chiquitico. Bueno, su corte de pelo característico. Un jugador que la tenía casi siempre pegada al pie. Movimientos rápidos. Mente rápida. Y con una muy buena definición al gol. Más allá de que no era delantero puro, no era delantero centro, era un jugador que se podía mover por todas las zonas del ataque. Su mejor nivel lo vimos en muchos clubes en realidad, porque nos maravilló en la Fiore, después se fue a la Juventus, en donde también hizo muy buena carrera. Es uno de los pocos jugadores que pudo jugar en los tres grandes de Italia, como la Juve, el Milan y el Inter de Milán. Y yo creo que en todos tuvo una nota positiva. Más allá de que probablemente la Juventus en donde, porque bueno, tuvo más años. Probablemente ahí sean recordados de la mejor manera, pero es que incluso con Italia también tuvo excelentes actuaciones. Fue al Mundial del 1990, donde llegaron a las semifinales, y también al Mundial del 1994, en donde quedó como uno de los goleadores del torneo. Obviamente se va a recordar la figura de Roberto Baggio en Italia por ese penal fallado contra Brasil en la final, que bueno, quién sabe si lo hubiese anotado, Italia hubiese sido campeona. Pero es la historia de siempre. Muchos jugadores han fallado penales y eso no le quita la calidad de Roberto Baggio para Italia, que sin duda alguna fue importantísima. Jugó en 3 mundiales, 16 partidos, es una muy buena cantidad. La verdad que, bueno, participó en los 3 mundiales de los 90. Así que yo creo que eso lo hace muy importante en la historia de esta década tan linda.
Y nos vamos al tridente ofensivo. Yo creo que esto es dinamita pura. El primero de todos va a ser el fenómeno, Ronaldo, que, bueno, nos maravilló ya desde chiquitico, porque cuando se fue al PSV en Holanda, ya marcó goles como loco. No tenía ni 20 años cuando ya marcó 30 goles en liga. Y la liga holandesa no era lo que es hoy en día. Tenía mucho más nivel. Entonces, para ponerle una comparación de calidad en aquel entonces para Ronaldo el brasileño, que bueno, luego se fue al Barcelona y wow, qué jugador vimos. Qué jugador vimos. 21 años y en 37 partidos de liga marcó 34 goles. En 5 partidos de copa marcó 8 goles. Y en copas internacionales marcó 5 goles en 7 partidos. Una locura. En total, en ese año en el Barcelona jugó 49 partidos y marcó 47 goles. Fenómeno. Fenómeno. Le queda excelente el apodo. Luego, bueno, por problemas con la directiva se fue al Inter de Milán y lo mismo, lo mismo. No bajó el nivel. Lamentablemente se lesionó y bueno, no pudimos ver que al que yo creo que hubiese podido ser mucho más de lo que fue, y eso que fue bastante. Ronaldo el fenómeno, sin duda alguna, irrumpió en esa década ya finales, ya de la mitad para abajo, pero yo creo que su rendimiento es muy difícil de comparar. Tengo a otro jugador que también es una debilidad mía, y yo creo que es uno de los jugadores que más romanticismo de los 90 tiene. Y estoy hablando de Eric Cantona. Destacó obviamente en el Manchester United, en donde ganó todo lo que se le atravesó, excepto la UEFA Champions League. Pero en términos locales, ganó todo. Con ese Manchester United de Sir Alex Ferguson, un jugador con una potencia impresionante. Muy parecido, para ponerlos en contexto, a Ibrahimovic, porque era un jugador alto, capaz no tan portento físico como el sueco, pero era un jugador alto que te sorprendía el nivel de calidad que tenía. No era delantero centro. Si podía jugar de 10, sí podía jugar de delantero también, pero yo creo que era uno de esos 9 que tenía pies de 10, seguro. No tengo duda de eso. Y para completar el equipo, me voy a uno de mis delanteros favoritos de toda la historia. Y estoy hablando de Gabriel Omar Batistuta. Yo creo que fue el mejor delantero de los 90, con un rendimiento sostenido durante todos los años, desde el 1991 hasta el año 2000. Por eso me parece que es el mejor delantero de esa década, ni no tiene comparación. Ídolo total en la Fiorentina. Luego, en la década siguiente se fue a la Roma, ganó la liga con Francesco Totti. Pero Gabriel Batistuta era un delantero de esos clásicos. Delantero que capaz no era tan elegante, pero sí totalmente efectivo. Tú le das un balón en el área y lo más probable es que el tipo te la metiera dentro del arco. O sea, no era infalible como pocos. Jugó 3 mundiales, en donde marcó en esos 2 mundiales de los 90, en 1994 y en el 1998, marcó 9 goles en 9 partidos. O sea, imagínense ese promedio de gol de este delantero, que era una locura, un animal. Y ya con esto terminamos el episodio. La verdad que tengo que decir que
Estos son jugadores que me gustan a mí. Está más que válido que no concuerden con uno o con ninguno. Pueden hacer un once totalmente diferente. Este es el mío. Y ahí creo que hay que remarcar que muchos de estos jugadores eran figuras del fútbol italiano. Zidane, Roberto Baggio, Batistuta, Maldini, De Sailly. Eso marca un poco la tónica de lo que era el fútbol italiano en aquel entonces y que bueno, lamentablemente hoy en día es totalmente diferente. Recuerden seguirme en mi página de Instagram, La Hora del T0. Ahora también estamos en YouTube, si quieren escuchar por allí. Así que bueno, nos veríamos en la próxima. Espero que sigan muy bien. Hasta luego.